Gálatas capítulo 5, el verso 16, retomando desde donde quedamos la última vez que estudiábamos la carta a los Gálatas. Digo pues, dice el apóstol Pablo a los Gálatas y a toda la iglesia de forma autoritativa, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar meditando en el verso 16, 17 y 18. Es una porción muy corta de las Escrituras, pero es tan importante por lo que enseña y deja a la iglesia en general. El apóstol Pablo, una gran parte de la carta a los Gálatas, ha estado hablando de la justificación por la fe, de que los hombres, los seres humanos, no tuvieron que hacer absolutamente nada para salvarse. Él señala la salvación por obras como una herejía. Lo que enseñan los judaizantes acerca de que no era suficiente el sacrificio de Cristo, sino que a eso había que añadirle el observar perfectamente la ley, lo ha señalado el apóstol Pablo como un falso evangelio. Y el que deposite su confianza en esa herética enseñanza será anatema. El que la enseñe y el que la abrace será anatema. Ahora, la médula, el núcleo de la enseñanza de la justificación por la fe es que toda persona que entienda que es incapaz de agradar por sus propias obras a Dios y se rinde ante el Señor Jesucristo y lo abraza porque es en él que puede ser justificada de sus pecados, es lo que ha enseñado el apóstol Pablo. Esta enseñanza lo que habla es que el creyente no hizo absolutamente nada, porque aún la fe, que es el medio que lo lleva a la salvación, también se la otorgó el Señor. Y es en las perfectas justicias de Cristo que el creyente es justificado, es decir, que el Padre lo ve como justo, como si nunca hubiese pecado, porque se nos imputan las justicias de Cristo a los creyentes. Ahora, esta enseñanza obviamente va a escandalizar a un sector de la humanidad que no entiende cómo personas sin haber hecho absolutamente nada pueden ser salvos. Y se levanta al interior de la iglesia movimientos que se esfuerzan porque las personas guarden la ley y hasta obligan y hasta ponen reglas, normas, siguen estrategias para que las personas guarden la ley. Porque si las personas no guardan la ley, pueden caer de la gracia. Esto lo enseña un sector de la iglesia. Y por esta razón es que es tan importante el estudio de la carta a los Gálatas. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta con la maravillosa enseñanza y como escribe el apóstol Pablo de forma inspirada a través de la revelación divina a su propia vida. Él le enseña a la iglesia que una persona que verdaderamente ha sido salva, aunque no fue salva por sus obras, su manera de obrar va a ser de ahí en adelante, luego de ser salva, su manera de obrar va a ser una persona que vivirá para la gloria de Dios, una persona que vive para agradar a Dios, es decir, aunque su salvación no la procuró por buenas obras, una vez salvo, vive en buenas obras. Y vive en buenas obras no para salvarse, no para no perder su salvación, no para permanecer con el requisito que supuestamente tuvo para ser elegido, porque las personas que hablan de que la salvación se pierde son también las personas que postulan que la persona fue elegida porque antes se portó bien y por portarse bien pudo ser salva y pudo ser escogida. Pues lo que nos damos cuenta, mis hermanos, es que la enseñanza del apóstol Pablo es completa. Él no solo enseña de la justificación por medio de la fe, no solamente enseña de la salvación por gracia, sino que él es el que escribe precisamente Efesios 2 del 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí está la enseñanza de la justificación por la sola fe, la salvación por gracia. Pero en el verso 10 vamos a ver precisamente que el apóstol Pablo, siempre que habló de la gracia, también habló de que las personas que son salvas se portan de una manera santa. Y el verso 10 de Efesios 2 dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuimos nosotros salvos? Nosotros fuimos salvos para finalmente cumplir el propósito con el cual fuimos creados como seres humanos. El ser humano fue creado para ser imagen y semejanza de Dios. Que el resto de la creación lo viera y dijeran, hombre, esta es una imagen de quién es Dios. Porque estos seres humanos, estos seres morales, emulan, muestran, imitan su carácter, hablando de su carácter santo. Pero mis hermanos, lastimosamente, mis hermanos, estas dos enseñanzas se pueden sacar y se pueden distorsionar, tanto la salvación por gracia, al punto de que las personas digan, bueno, ya no tengo que guardar la ley, o la santificación, y las personas digan, no, es que si dejo de comportarme de una manera santa voy a perder la salvación. Entonces se necesita de un equilibrio bíblico maravilloso de estas verdades. Ni tanto que las personas sean legalistas, ni tanto del otro lado que sean antinomianistas. El legalista piensa que por su cumplimiento perfecto de la ley cuida su salvación y no la pierde. Mientras que el antinomianista piensa que porque fue salvo por gracia, ya no tiene ninguna relación con la ley. Y el día de hoy vamos a entrar a estudiar algo maravilloso que introduce el apóstol Pablo. Y al introducir esto, obviamente va a tener que hablar nuevamente de estas cosas, pero a cada cosa le va a dar su lugar y va a ser maravilloso. Y él, lo que leímos ahorita, en el verso con el que vamos a comenzar el día de hoy, él habla de que andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Yo hoy voy a hacer algo singular. Casi siempre que tenemos un tiempo de reflexión en un concepto bíblico, yo lo primero que hago es darles la definición y luego sí el suministro bíblico de esa definición. Hoy voy a dejar la definición para el final, para que ustedes puedan gozarse de todo el crecimiento del concepto andar en el Espíritu. Y vamos a ver esa definición más como una conclusión de todo lo que hemos visto. Ahora, andar en el Espíritu. Con ese término nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Ahora todo es en el Espíritu. Y muchas personas están sacando de contexto eso de hacer algo en el Espíritu. El Señor le decía a la mujer samaritana, Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Yo ya les había explicado de qué se trata esto. Y sencillamente quiero traer su atención a ese texto, porque si recuerdan lo que les expliqué en su momento, van a saber qué quiere decir andar en el Espíritu. Pero también Juan 4, este texto también se los va a explicar al final, o más bien se los voy a recordar al final, luego de que les hayan explicado todo lo que significa y ese creciendo en el concepto de andar en el Espíritu. Por ahora quiero llamar su atención es en el hecho de que se ha tergiversado mucho todo lo que tiene que ver con respecto al Espíritu Santo. En un muy alto número de congregaciones, lastimosamente, la doctrina que se enseña acerca del ministerio y la obra del Espíritu Santo es una completa burla, es una completa caricatura, alejada completamente de las Escrituras y muy peligroso para la práctica cristiana. Entonces, por esa razón vamos a iniciar hoy diciéndoles lo que no es andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y como lo decíamos la semana inmediatamente anterior, hay personas que captan la atención de los incautos. Y los incautos, hemos llamado a los incautos a los que no estudian las Escrituras. ¿Cuáles son las personas que son fácilmente engañadas? ¿Cuáles son las personas que son manipuladas por toda estratagema de hombres que usan con astucia la artimaña del error, como dice el apóstol Pablo a Timoteo? Aquellos que no estudian la bendita palabra de Dios. Y precisamente hay personas que se paran y dan seminarios del Espíritu Santo. Y todo lo que enseñan emerge de su propio corazón y no de las Escrituras.
Si nosotros vamos a la palabra de Dios, si nosotros vamos a las escrituras, si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que allá está plena y claramente definido el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Entonces tengamos mucho cuidado con esas personas que predican a sabor bíblico, pero que sencillamente son falsas y que terminarán engañando sencillamente a los incautos, a los simples, a los que con su desinterés por la bendita palabra de Dios, por ello son engañados. Y por eso, mis hermanos, el día de hoy tenemos que hablar de las falsas manifestaciones del Espíritu. Ayer, luego de terminar la predicación en Villarrica, hablaba con alguien y me hablaba de que le había compartido a una persona acerca de que caerse para atrás no era de Dios. Y bueno, esta persona que viene de un trasfondo lamentablemente muy pentecostal, pues no recibió como de muy buena forma un video que se publicó, ese tipo de cosas. Igual, seguimos orando por estas personas. Pero miren, mis hermanos, cómo es de necesario y cómo es de importante, mis hermanos, la predicación expositiva. En la predicación expositiva tú no tocas un tema porque sí, sino que tú, después de tener toda la argumentación, todo el contexto, vienes con la fuerza de lo que vienes estudiando y hay una razón por la cual se introduce el tema que se va a hablar. Y por esa razón, mis hermanos, la mejor forma de evangelizar a las personas y aún de reevangelizar a las personas que aprendieron un mal el evangelio, no es tocando puntos aislados, temas de conversación, sino que nosotros nos centremos en predicar en el evangelio. Y predicando el evangelio, mis hermanos, tarde que temprano vamos a llegar a esos temas de práctica que la gente está haciendo mal. El día de hoy estamos en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso que estamos estudiando, porque hemos estudiado los 5 capítulos anteriores. Y miren, inexorablemente tenemos que llegar a este punto, al punto de las falsas manifestaciones del Espíritu. Pero miren todo lo que hemos estudiado antes. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de predicar el evangelio y de hablarle a personas que de pronto no conocen la fe bíblica. Evitemos los temas polémicos y hablemosles del evangelio. Desde el evangelio, tarde que temprano, llegaremos a esos temas polémicos y más que callar a las personas, lo que vamos a hacer es que las personas van a poder caer en cuenta con todo el trasfondo y todo el contexto que hemos venido hablando del evangelio y ellos van a decir, con razón. Eso es lo que va a pasar al día de hoy, mis hermanos. Tenemos que comenzar el día de hoy hablando lo que no es una manifestación del Espíritu Santo. Lo que no son las manifestaciones del Espíritu Santo que al día de hoy son tan populares. Hay muchas supuestas manifestaciones del Espíritu que son ya sello de garantía de que en esa congregación y en ese lugar está Dios, porque pasa X o Y. Si hay personas que están escuchando esta predicación del día de hoy, esta enseñanza del día de hoy, yo les voy a pedir el favor que escuchen la argumentación completa de lo que vamos a hablar. Hay personas que tienen mucho afecto a la forma en que han venido haciendo las cosas y de pronto les puede costar trabajo soltar lo que han venido haciendo. Pero nuestra fidelidad, mis hermanos, más allá a un movimiento o más allá a mí mismo y a lo que a mí me gusta hacer, la felicidad del creyente y la fidelidad del creyente más bien, tiene que estar anclada, tiene que estar depositada, tiene que estar firme en las escrituras. Y si las escrituras no mencionan ciertas actividades que se le atribuyen al Espíritu Santo, entonces quiere decir que no provienen del Espíritu Santo. Y si la escritura nos habla de una manifestación puntual de la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo, pues es esa, mis hermanos. Porque nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser bíblicos. Hemos sido llamados a que nuestra práctica cristiana emerja de las escrituras y no de lo que hemos hecho por años, tal vez mal. Entonces, el día de hoy no solamente vamos a nombrar las falsas manifestaciones del Espíritu Santo, sino que a través de la predicación de la bendita palabra, vamos a derribar los mitos que se han levantado supuestamente
del mover en el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, lo tremendo del asunto, mis hermanos, el día de hoy, es que quiero que meditemos en algo. Quiero que meditemos en algo. Ustedes han escuchado hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Han oído hablar de este fenómeno que es atribuirle a el diablo obras que vienen del Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió, mis hermanos, con el Señor Jesucristo cuando le echó fuera un demonio a un hombre, y los fariseos, sabiendo que Jesús había hecho por el dedo de Dios, pero queriendo contradecirlo y que el pueblo no se fuera de su lado, lo que hacen es atribuirle un milagro que notoriamente hizo el Espíritu Santo, se lo atribuyen a Belcebú, al príncipe de los demonios. Y el Señor Jesucristo es allí donde dice que cualquier cosa será perdonada menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, miren lo grave que fue atribuirle un milagro de Dios al diablo. Pero mis hermanos, esta gente era completamente consciente de quién era Jesús. Y ellos estaban tan empecinados a no creer en él como el Hijo de Dios, a pesar que sabían que venía de Dios, porque es lo que le dice Nicodemo a Jesús cuando va a él de noche y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque ningún hombre en su estado natural puede hacer las obras poderosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, los fariseos eran conscientes de que Jesús venía de Dios, venía del cielo, y aún así se opusieron a él. Entonces, lo que actuó en los fariseos no fue ignorancia. Y el Señor por eso habla de la blasfemia. Pero si es algo tan serio, atribuirle a Satanás los milagros que hizo el Señor por medio del Espíritu Santo, no será igual de grave, mis hermanos, y es lo que quiero poner hoy aquí, no será igual de grave atribuirle a Dios operaciones y manifestaciones que solo pueden venir desde las tinieblas. Por eso este tema, mis hermanos, no es liviano. Por eso no es un tema que uno pueda decir, hombre, es de importancia secundaria. No, para nada, mis hermanos. Para nada. Y al día de hoy hay una gran ignorancia al interior de la iglesia con este tema. Y esa ignorancia no solo es peligrosa, sino hace que las personas sean atrevidas y hagan cosas completamente terribles en nombre del Espíritu Santo. Locuras, actividades y actitudes completamente infantiles que antes que hacer que la gente se acerque a Dios, hacen que se caricaturice a Dios y que la gente se burle de Dios. Al día de hoy hacen videos donde supuestamente salen dibujos animados, animes, botando rayos y centellas en medio de un culto pentecostal donde la gente se cae de para atrás y supuestamente con los rayos que salen de ese superhéroe, la gente se cae para atrás y le ponen sonido y todo eso y la gente se burla. Puede aún que hayan cristianos bíblicos y reformados que hagan esos videos y se rían. A mí no me produce risa, mis hermanos. Me parece delicado, me parece gravísimo. Porque hay gente que se está tomando de eso para nunca volverse a Dios. Porque ven a la iglesia como un lugar para payasear, para aprovecharse de las personas y que a ese lugar solo van personas ignorantes. Entonces, mis hermanos, el día de hoy hay que mencionar que al interior de la iglesia, bueno, en medio de la cristiandad, yo no voy a hablar que esto es cristianismo, en medio de la cristiandad, que es un término un poco más amplio, donde caben todos los que supuestamente dicen ser cristianos, pero por su práctica no ser bíblica no lo son. En la cristiandad vamos a ver muchos movimientos y vamos a ver muchas iglesias que practican un poco de cosas que le atribuyen al Espíritu Santo y que no viene del Espíritu. Y estas actividades, antes que traer orden a la iglesia, lo que traen es caos, un terrible caos. Lugares donde no predican sino 5 o 10 minutos. Y el resto del tiempo cantando, gritando, manoteando, pisoteando, riéndose.
aullando, y todo se lo atribuyen al mover del espíritu, donde supuestamente el espíritu toma a las personas y ellas involuntariamente empiezan a hacer cosas, algo que va en contra de la misma escritura, porque la palabra de Dios habla de que ese don que tiene o el profeta o el que habla en lenguas o el que manifiesta cualquier don del espíritu proveniente precisamente de Dios y que le es dado para edificar la iglesia, la persona que tiene ese don sujeta al don. Es decir, no vamos a ver un profeta que diga, es que yo quiero quedarme callado, pero no me puedo quedar callado. Algunos citan hasta Jeremías. Jeremías, cuando dice, quise callarme y no pude, no está queriendo decir que no podía dejar de que se moviera su lengua. Lo que está diciendo es que por la persecución, él quiso renunciar a su labor de profeta, pero finalmente él entendió que venía de Dios y que él debía ser fiel a esa labor, pero no que él no se pudiera callar en cualquier momento. Él podía hablar cuando quisiera y podía callar cuando quisiera. Él podía pecaminosamente haberse resistido a profetizar y a predicar, pero no lo hizo. Pero cuando lo hizo de tal manera que llamó la atención de las personas. Pero son tan infantiles las excusas que se dan que una señora o un señor se levanta en medio de estas congregaciones mientras el pastor está predicando y empieza a hablar supuestamente en otras lenguas y a manifestar una serie de situaciones interrumpiendo el culto, y la gente le empieza a prestar atención porque es que no se pudo contener. Así no actúa Dios, mis hermanos. El mismo Señor que dice que le dio dones a la iglesia también dijo que todo se tenía que hacer decentemente y con orden. El apóstol Pablo, de hecho, habla a la iglesia de los Corintios y dice que cada persona que va a manifestar su don lo tenía que hacer uno por uno. Y si la gente, si la gente entendía al interior de esa iglesia lo que estaba sucediendo, continúe. Si la gente no está entendiendo lo que está sucediendo, pare. Había orden. Pero lo que estamos viendo el día de hoy en la iglesia es un caos terrible. El texto con el que comenzamos el día de hoy dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos. Hay gente que piensa que andar en el espíritu es andar detrás de tu corazón y detrás de tus emociones. Es que yo sentí del Señor. Yo sentí hacer del Señor esto, yo sentí hacer del Señor aquello, yo sentí hacer del Señor lo otro. Y se van detrás de sus emociones. Otros piensan que andar en el espíritu es ciegamente prestarle atención a un iluminado, a una persona a la cual Dios le habló y no le habló a nadie más. Yo por 16 años seguía un iluminado. Yo por 16 años seguía a un hombre que supuestamente Dios le había dado una visión para que la iglesia creciera multitudinariamente. Y se la dio Dios solo a él. No se la dio ni a Jesús, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. No se la dio ni siquiera a los 12 apóstoles, se la dio a él. Y a él lo llamaban el padre de la visión. Y todo el mundo venía de todos los lugares del mundo a honrarle. Y ahí estaba yo también, dejándome seguir, siguiendo, perdón, a este iluminado. Y hay personas entonces que piensan que andar en el espíritu es seguir al iluminado. Pero también hay personas que piensan que andar en el espíritu es hacer cosas que no tienen explicación. Entonces blanqueo los ojos. Entonces entro en un trance. Entonces empiezo a tener sueños y visiones. Y aunque lo que Dios me muestre no se acoja o no se alinea a lo que dice la escritura, Dios me habló. Es que Dios me habló, y eso no tiene discusión. Y la gente entonces empieza a tener manifestaciones místicas. Y a todo esto se le llama el mover en el espíritu. Y les tengo noticias, mis hermanos, eso no es el mover en el espíritu. Mover en el espíritu, hermanos, andar en el espíritu, no es reírse sin parar. Andar en el espíritu no es empezar a decir cosas que nadie entiende. Andar en el espíritu no es gritar compulsivamente, no es vibrar ni temblar, no es caerse para atrás. Eso no es manifestación del espíritu. De hecho, nada de estas manifestaciones
tiene un registro bíblico. O sea, ¿desde cuándo se volvió tan popular? Y ahorita les voy a mencionar históricamente desde cuándo empezaron algunas personas a manifestarse. Es una pregunta retórica, porque les voy a decir desde qué momento, históricamente hablando, al interior de la iglesia. Y a todo esto se le atribuye al Espíritu Santo. Vuelvo y pregunto, si atribuirle al diablo la obra del Espíritu es grave, ¿no será igualmente grave atribuirle al Espíritu las obras que no vienen del Espíritu, sino de las tinieblas, del desorden, de la maldad, del corazón caído del hombre? Por esa razón, mis hermanos, hoy teníamos que empezar con lo que no es andar en el Espíritu. Vuelvo y les leo Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá, mis hermanos, tengo que entrar a hacer una aclaración. Porque hay gente que tiene un concepto incorrecto acerca de los términos espíritu y carne. Y piensan que cuando el texto dice andar en el espíritu y no anden en la carne, piensan que el texto se está refiriendo al espíritu humano y que se está refiriendo a la carne humana, es decir, al cuerpo humano. Y hay un grupo, una sección muy grande al interior de la iglesia de personas que ven la parte inmaterial del ser humano como muy buena, pero la carne, es decir, esta carnita y estos huesitos, como algo muy malo. Y eso no es lo que está diciendo el pasaje, y eso no es lo que vemos en el parámetro escritural. Cuando el Señor creó al hombre y le dio una parte material que se llama alma o espíritu, y le dio una parte inmaterial que se llama alma o espíritu, pero también le dio una parte material llamada cuerpo, el Señor dijo, y vio Dios que era bueno. Y luego de que terminó de hacer toda la creación, dijo, y vio que era bueno en gran manera. Entonces, mis hermanos, primero tenemos que aclarar que este texto no está hablando de la parte inmaterial del ser humano, porque espíritu está con E mayúscula. Está hablando es del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu está hablando de andar en el Espíritu Santo, guiado, conducido, bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuando dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, no está hablando que tu cuerpo humano es el que te pide hacer cosas pecaminosas. No. El término carne aquí significa tu remanente de pecado. Entonces no podemos dividir al hombre. Cuando el hombre cayó, enteramente cayó. Cayó tanto su parte material, su cuerpo, como su parte inmaterial. Y cuando el Señor regenera al ser humano, lo regenera completo. Él no lo regenera por partes. Regeneré su espíritu o regeneré su alma, como quieras llamarlo. Pero dejé su cuerpo llevado, putrefacto, terrible, descompuesto. No, mis hermanos. El cuerpo no puede vivir sin su parte inmaterial y su parte inmaterial no puede vivir sin su cuerpo en este plano natural antes de morir. Al morir, obviamente, se separa lo que no se debe haber separado y bueno, ese es el estado intermedio y es otro tema. Sencillamente quiero aclarar, mis hermanos, que el texto no se está refiriendo a partes del ser humano como su cuerpo o a su parte inmaterial como su espíritu. No, el texto está hablando de que andemos bajo la influencia del Espíritu Santo y que no hagamos ni saciemos los deseos de nuestra naturaleza caída. Naturaleza caída que en el creyente se conoce como el remanente de pecado. El pecado remanente. Al interior del creyente siempre va a haber una batalla entre su comportamiento antiguo, su vieja naturaleza, y el hecho de que el Espíritu Santo esté habitando en él y lo mueva a vivir en santidad. Entonces esto debemos tenerlo muy en cuenta, mis hermanos, el día de hoy. Por esa razón ya antes el apóstol Pablo ha dicho, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. El mismo apóstol Pablo ha dejado categóricamente claro
que yo les haya predicado a ustedes de la justificación por la fe, que yo se les haya predicado de la salvación por gracia, no quiere decir que ustedes ahora pueden vivir como se les antoje y vivan pecando diciendo que porque son salvos y no se pierde la salvación, ustedes pueden vivir como les plazca. No, ustedes no pueden vivir como quieran. Ustedes no pueden usar la gracia como un argumento para ser libertinos, sino que debes andar en la ley del amor, sino servidos por amor los unos a los otros. Y ya él ha hablado acerca de cómo se relaciona, que era una de las últimas reflexiones y enseñanzas que dábamos desde Gálatas, cómo se relaciona el cristiano con la ley. Ya hablábamos de la ley del amor. El creyente ya ama cumplir la palabra de Dios, no la cumple para salvarse, no se hace loco porque ya fue salvo por gracia de la ley, no, con todo gusto la cumple. Y con todo gusto la cumple porque el Espíritu Santo lo capacita, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, para cumplirla. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo nos capacite no quiere decir que dentro de nosotros no haya una batalla. Pero por ahora quiero que reflexionemos en eso precisamente. La ley del amor. La persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, ama guardar la palabra del Señor. No lo hace para salvarse, no lo hace para no perder su salvación, lo hace porque ama a su Señor y quiere ser su imagen. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros dejemos claro que las evidencias más claras de que una fe es verdadera es que amamos la bendita palabra de Dios y amamos acatarla, amamos vivir en el Espíritu. Ahora, ¿cómo es eso de andar en el Espíritu? Bueno, voy a empezarles a definir el concepto poquito a poco. Primero que todo, andar en el Espíritu se refiere, mis hermanos, a que porque el Espíritu Santo está viviendo en el creyente que antes no podía dejar de pecar, ahora por tener al Espíritu Santo dentro de él, el creyente puede dejar de pecar. El creyente tiene la capacidad de obedecer a Dios. Y esa capacidad de obedecer a Dios viene única y exclusivamente de que el Espíritu Santo habita dentro de él. Y es por eso que nosotros nos debemos hacer la pregunta del millón. Bueno, ¿y ahora que soy cristiano qué? Bueno, ahora que soy cristiano, debo entender que voy a amar hacer la voluntad del Señor. Pero ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad del Señor? Pues la voluntad del Señor está descrita en su bendita palabra. Por eso es tan importante, mis hermanos, que el creyente medite a diario en las Escrituras, que el creyente ame la bendita palabra de Dios. Así como es imposible, mis hermanos, que una persona sea salva solo por la acción del Espíritu Santo, sin la intervención de la palabra, o solo con que se le predique sin la intervención del Espíritu Santo. Lo he dicho en muchos escenarios, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Una persona nace de nuevo solo si están esos dos elementos. Si a la persona se le predica el evangelio correctamente y mientras se le predica el evangelio, el Espíritu Santo opera en su vida, que es el que lo va a llevar a que crea lo que se le está predicando y que corra a Cristo. Pues el mismo fenómeno que sucede en la conversión de las personas, el mismo fenómeno sucede en su santificación. El Espíritu Santo no, escúchenme bien, el Espíritu Santo no, escúchenme bien, el Espíritu Santo no actúa lejos de la Escritura. Y esto lo digo porque muchas personas diciendo, es que el Espíritu me mostró. ¿Y dónde le mostró? En la mente, en el corazón. Es que inclinó mis emociones a que hiciera esto y aquello y lo otro. Y uno le pregunta a esta persona, bueno, ¿y de dónde? No, me habla audiblemente. No, es que me dio un texto y saca un texto fuera de contexto, que no está hablando de esa persona, está hablando de otro personaje bíblico, pero esa persona lo toma para ella. Entonces esto se convierte en una gran distorsión. Mis hermanos,
ahora que somos cristianos, si queremos andar en el Espíritu, la única forma en que el Espíritu nos puede hablar es a través de la bendita palabra del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que desea nuestro corazón y decir que lo que desea mi corazón es lo que me está mostrando el Espíritu que haga, ¿no? ¡Qué grandiosa excusa! Todo lo que se nos ocurra, que nos pase por la cabeza, ahora digamos que fue el Espíritu el que puso eso en mi corazón. Así no ha actuado, no actúa, ni actuará el Espíritu Santo nunca, nunca. Y las personas que practican este estilo de fe, que no emerge de las Escrituras, esta práctica, que antes que ser cristiana es anticristiana, estas personas están subestimando la obra del Espíritu Santo y por otro lado se están sobreestimando ellos mismos. Subestimando la obra del Espíritu Santo porque tratan de manipularlo. O sea, imagínense lo perversa de esta práctica. Tratar de manipular al Espíritu de Dios. Miren lo perversa que es esta práctica de atribuirle al Espíritu Santo el deseo de tu corazón. Vuelvo y te repito. Si es grave atribuirle al diablo los milagros que hace el Espíritu Santo, también es grave atribuirle al Espíritu Santo toda locura que a mí se me pase por la mente o por mi corazón. Y mis hermanos, apelo al Espíritu Santo precisamente a que reconvenga a las personas que están actuando de esta manera, personas que sacan de contexto la Escritura, personas que todo lo que se les pasa por la mente y el corazón se lo atribuyen al Espíritu Santo y por eso dicen es que Dios me mostró y como Dios me mostró yo hago. Personas actuando de esa manera se han separado de sus parejas, han dejado botados puestos, han cambiado de ciudades, han cambiado de iglesias, de países, aún personas escudándose detrás de esa razón han hecho locuras terribles e innombrables. Hace meses atrás hablaba con un hombre que me decía, para agradar a mi Señor, dejo a mi esposa. Y es que el Señor me lo mostró y es que así se mueve una cosa terrible. Y la esposa, una cristiana devota, parte de una congregación local. Y este hombre, ¿cómo actúa? Pues es tan importante, mis hermanos, que tengamos claro qué es y qué no es andar en el Espíritu. Pero retomo, las personas que actúan de esta manera, por un lado, subestiman al Espíritu Santo al tratar de manipular su supuesto mover, pero también se sobreestiman ellos al pensar que todo lo que sale de su corazón es correcto. El profeta Jeremías decía que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y él mismo se preguntaba, ¿quién lo conocerá? El mismo David cuando oraba le decía, Señor, aún perdóname de los pecados que me son ocultos, de las cosas que mi corazón no ve como pecado, pero que delante tuyo son pecado. Es que, mis hermanos, las personas se empiezan a comportar de esa manera porque ignoran o no quieren ver que en el interior del creyente hay una lucha constante. Y una lucha constante del Espíritu Santo con el remanente de pecado que sigue presente en nuestras vidas. Dice Romanos 8, del 7 al 9. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La pregunta del millón aquí es, ¿estas personas que se comportan de esta manera, en realidad son hijos de Dios? O sea, si tú escuchas un mensaje como el del día de hoy y la Escritura te confronta y tú miras para otro lado y sigues la misma práctica, ¿le estás dando su lugar al Espíritu Santo? Y miren lo que les decía acerca del término carne, que no se refiere al cuerpo humano, sino se refiere a todo el ser. Por cuanto la mente carnal es enemistad con Dios. ¿Sí lo están viendo?
La mente carnal no está hablando del cuerpo humano. No está hablando de los músculos, de los huesos, de los tendones. No está hablando de la piel, de los ojos, del olfato, de las manos. No, está hablando de todo el ser del hombre. Entendamos algo, mis hermanos. El Espíritu Santo vino al creyente. Y no se va a ir porque el Espíritu Santo vino a quedarse en el creyente. Pero el creyente, si descuida su relación con Dios, puede contristar al Espíritu Santo. Nosotros no podemos bajar la guardia. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos ignorar que él anda, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos entender, mis hermanos, que hay una parte en nosotros. Ese remanente de pecado que está en nosotros no quiere ni puede sujetarse a Dios. Y por eso es necesario que el creyente entregue el control de su vida al Espíritu Santo. Este es el meollo del asunto. Personas que hablan en lenguas, pero tienen tantas lenguas que son chismosísimas en medio. Personas que se la pasan profetizando, pero le pegan a la mujer. Personas que se la pasan hablando todo el tiempo de agradar a Dios y son re inmorales. Entonces, mis hermanos, ¿qué ganamos con ser personas que tenemos resto de dones, supuestamente? Porque también cuando lleguemos a hablar de los dones vamos a darnos cuenta que de todo eso está vigente y que no está vigente. Y no tener un carácter. Me impresiona la parábola de las vírgenes. Y me impresiona ese texto donde dice que estos hombres le dicen al Señor, al novio, le dicen: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos y deshicimos, sanamos enfermos. Y que el Señor le diga: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Una cosa impresionante, mis hermanos, es una persona que pueda tener muchos dones y carismas y que finalmente se pierda. Saquémonos de la cabeza, mis hermanos, que andar en el Espíritu es tener dones. Andar en el Espíritu habla más de otra cosa. Habla más de la capacidad de obedecer a Dios, que nos es dada, al creyente le es dada la capacidad de obedecer a Dios, porque el Espíritu Santo está en él. Nosotros humanamente, nosotros los seres humanos, humanamente, mis hermanos, los creyentes, humanamente, no podemos ni queremos someternos y sujetarnos a Dios. Es porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nuestro principio rector, la brújula de nuestra vida cambia y apunta ahora a Dios y anhelamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso dice el texto: mas vosotros, hablando de los creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, vivís según el Espíritu, dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Las personas que dicen: no puedo dejar de cambiar, o no entienden qué es haber nacido de nuevo, o no han nacido de nuevo. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo: los creyentes, por tener al Espíritu Santo, no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu, y lo haremos si es que en verdad somos creyentes. Entonces, mis hermanos, debemos comprender esto, estas malas prácticas. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver estas malas prácticas como lo que son. Y eso que acá me he quedado corto en nombrar muchas otras prácticas. Darle 7 vueltas a un lugar para poseerlo. Tomar una foto de un carro, de una moto, de una casa, de unos zapatos y meterlas dentro del zapato y pisarlas, porque todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Bañar en aceite los lugares, liberar a cristianos que supuestamente tienen al Espíritu Santo, pero misteriosamente también tienen demonios. O sea, ¿cuántas prácticas? Personas que dicen que profetizan de parte del Señor y se la pasan adivinando a la gente el futuro, con quién se van a casar,
cuánto les va a salir la plática de la herencia, que se les va a morir un familiar. Es una vergüenza, mis hermanos, que esto se haga al interior de la iglesia. Todas esas prácticas, el reír compulsivamente, personas que bostezan y dicen, no, es que el Espíritu Santo me está llenando. Y no hablo de otras cosas que son tan desagradables que no quiero tirarme el video ni la predicación siquiera nombrándolas. Todo esto, mis hermanos, son rezagos de las religiones paganas que alguna vez muchos practicamos. Eso de ser místico y de que aunque no entienda, yo lo hago. Eso de seguir a un iluminado y que sea el que me diga y defina toda la verdad. Eso de andar guiado por mis emociones. Todo eso, mis hermanos, sencillamente es una evidencia que realmente no hemos renunciado a lo que creíamos antes y no hemos confiado plenamente en el Señor. Cambiamos al adivino por el profeta. Cambiamos ahora, no sé, la fotografía del familiar con agujas clavadas para poderlo manipular con oraciones de 7 días, con aceite en las puertas y en la ropa de las personas. No, para que se convierta, échele aceite en la ropa. Para que se convierta, échele aceite. Por dicho, solo falta que saquemos las hierbas y le hagamos un bañito, un riego. Esas son solamente manifestaciones paganas que no emergen de la Escritura. Y es un pecado gravísimo atribuírselas al Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la vida en el Espíritu? ¿Qué es que el creyente ande en el poder del Espíritu Santo? Pues mis hermanos, miren lo que dice 2 Corintios 12:9. El apóstol Pablo le ha orado ya 3 veces al Señor por una situación y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y responde el apóstol Pablo a esto, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, mis hermanos, en la medida que nosotros reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, pero que ahora que tenemos al Espíritu Santo, a Dios mismo dentro de nosotros, sí podemos contrarrestar esa vieja naturaleza. El apóstol Pablo en este mismo pasaje dice, porque entonces, y solo entonces, seré fuerte. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y nos confiamos plenamente del Espíritu Santo, depositamos nuestra confianza y permitimos que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestra vida, será maravilloso, mis hermanos. Me gusta esta foto porque esta foto como que lo retrata de alguna manera el ser humano y dentro de nosotros el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nosotros. Y es precisamente por el Espíritu Santo, mis hermanos, que nosotros podemos creer. Por el Espíritu Santo es que nos podemos arrepentir. Por el Espíritu Santo es que podemos mortificar el pecado, es decir, cerrarle las puertas. Aunque nos veamos algo seducidos por la maldad, decimos no. Por el Espíritu Santo es que nos podemos apartar, correr lejos de la maldad. Y por el Espíritu Santo es que precisamente tenemos la capacidad, esto es importantísimo esta palabra, la capacidad de vivir en santidad, mis hermanos. El creyente ha sido capacitado para poder vivir en santidad. Y palabras más, palabras menos, lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 16, al decir andad en el Espíritu, es sean coherentes. ¿Dices tener el Espíritu Santo? Entonces echa mano de la capacidad que te ha dado el Espíritu y vive de manera santa. Andar en el Espíritu, mis hermanos, sencillamente significa obedecer a la palabra de Dios. Ahora, el Señor nos da medios de gracia para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas y esa capacidad se potencialice. Un medio de gracia es la oración. Otro es el congregarse, el asistir al culto dominical, el pertenecer a una iglesia local, a una iglesia bíblica. Es uno de los medios de gracia más importantes. Que tú tengas la oportunidad de tener espacios y escenarios como estos para capacitarte y aprender de la palabra. Otro medio de gracia es tener la oportunidad de adorar,
de manera personal o de manera corporativa, es decir, con los otros hermanos en la iglesia, adorar al Señor. La lectura diaria de la palabra, pero no solo la mera lectura, sino el estudio de las Escrituras. Es otro medio de gracia y lo mencionábamos recién. El Espíritu Santo no puede actuar lejos de la Escritura. Y mis hermanos, aún la disciplina eclesiástica, que los ancianos, que los pastores, que los que te aventajan en la fe, te puedan llamar la atención cuando algo no está bien en ti. Eso es que Dios te guarda. Eso es que Dios trabaja en ti para que crezcas, para que perseveres en el camino de la santificación. Pero mis hermanos, la santificación tiene oposición. Y vuelvo y les repito y se va a hacer, mejor dicho, reiterativo en este punto hasta el cansancio, mis hermanos. Queremos echarle la culpa al diablo. Y pensamos que ese angelito y ese diablito de las caricaturas es el diablo y Dios. Mis hermanos, Dios está dentro de ti. Y el diablo que hay dentro de ti eres tú mismo. Soy yo mismo. Somos nosotros, el remanente de pecado, que si nosotros descuidamos los medios de gracia, si descuidamos las disciplinas espirituales que el Señor nos ha dado por pura gracia para que crezcamos y maduremos, pues lamentablemente no vamos a crecer. Pero si maduramos en nuestra fe, y nosotros somos de los que oramos, nos congregamos, entendemos la importancia de la adoración, de la lectura de la bendita palabra, aun cuando se nos llama la atención, cambiamos lo que hay que cambiar. Esa oposición irá menguando y el Espíritu Santo se irá fortaleciendo. Como decía el mismo Juan Bautista hablando en su momento, de que era necesario que el Señor fuera el protagonista y él sencillamente uno más que había preparado el camino. Podemos verlo nosotros con el Espíritu Santo de que es necesario que ese viejo hombre, ese remanente de pecado en nosotros, sea totalmente disminuido y que el fuerte sea el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del fuerte, no es que él sea fuerte o débil, no. Dios es Dios y Dios no cambia. Lo tremendo del asunto es que nosotros declinemos a tener el control de nuestras propias vidas y le entreguemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu, mis hermanos. Lamentablemente muchos ignoran esta verdad y la ignoran porque para las personas es más agradable pensar que andar en el Espíritu es blanquear los ojos, caerse de para atrás, decir cosas sin sentido, gritar, zapatear. Hay personas que piensan que es más atractivo decir que uno vive en el Espíritu cuando uno supuestamente sabe el futuro o da oráculos de lo que supuestamente va a pasar, guiñan el ojo y dicen así dice el Señor. Para ellos todo esto es más atractivo llamarlo andar en el Espíritu. Y tal vez si estuvieran acá me dirían, me estás diciendo que andar en el Espíritu se limita a obedecer y vivir en santidad. Y yo les diría, sí. Y qué pena decepcionarlos. Pues es lo que dice la Escritura. Una persona que anda en el Espíritu, anda como Cristo anduvo. Una persona que lo que hacía antes ya no lo hace más. Pero lamentablemente hay personas que por ignorar esta verdad en tiempo real están perdiendo la batalla contra el pecado. Y se meten en su mente la idea de que es que no pueden. Y tienen el Espíritu Santo y no pueden. Es una contradicción. Es una completa contradicción. Ahora, para leerles el verso 17, tengo que leerles lo que veníamos hablando. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Miren, mis hermanos, que el conflicto que hay dentro del creyente no me lo estoy inventando. El mismo apóstol Pablo está hablando de ese conflicto. Un conflicto que hay entre la carne y el espíritu, entendiendo la carne como el remanente caído
y de pecado que sigue habiendo en el creyente y la manifestación que debe ser protagonista del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos ignorar ese conflicto. Y yo quiero que meditemos en lo que nos dice el apóstol Pablo en el verso 16. Él nos dice, andad en el Espíritu, y dice, para que no hagáis. Y podemos definir estos dos llamados del apóstol Pablo de que andemos en el Espíritu y que no hagamos las obras de la carne, mis hermanos, como nuestro deber. Él no nos está dando una observación, no nos está sugiriendo algo. Él está diciendo, todo creyente debe andar en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu, no permitirá sentir seducción, atracción y rendirse ante lo que la carne pide. El creyente entonces debe andar en el Espíritu para no andar en la carne. Entonces, mis hermanos, uno diría aquí, listo, ya entendí. Bueno, pero aprendamos de nuestra historia. Revivamos nuestra historia. Sí, la santificación es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, pero estoy en el camino correcto. ¿Estoy practicando correctamente mis intentos de santificación? Y aquí tenemos que hablar de dos posiciones que han habido muy erráticas al respecto. El primero es el quietismo. Y el quietismo lo que postulaba era que el creyente esperaba y solo esperaba que Dios actuara. O sea, el creyente, sin entender que su papel en la santificación es activo, que su papel en medio de la santificación es obrar, ellos dicen, no, voy a quedarme aquí esperando en Dios, a que Dios, con un poder sobrenatural de lo alto, un rayo que venga a las plumas de las alas de los ángeles, me tomen y me envuelvan, y yo siento un poder sobrenatural como cuando se invoca un nombre y hay un poder que viene de lo alto. Eso pensaban los quietistas. Yo me quedo quieto hasta que vea que evidentemente Dios actúa. Ahora, ¿cuál es la trágica consecuencia en el cristiano de esta posición? Que es tanta la pasividad de la persona que se vuelve negligente con su proceso de santificación. No hace nada. No hace absolutamente nada. Pero también hay otro extremo que también es muy peligroso y es el pietismo extremo. Y el pietismo extremo hablaba de un activismo, pero un activismo ya intenso, insano, que creía que el esfuerzo humano era el que obtenía la santificación. Entonces se echaba manos de estrategias humanas, de estrategias completamente artificiales para lograr la santificación. Hubo personas que llegaron a extremos tan tremendos de hasta amputarse partes de su cuerpo para no caer en inmoralidad, para darse cuenta que castrados seguían pensando en inmoralidad. Personas desde las iglesias que se la pasan persiguiendo a sus discípulos por mar y tierra para que no caigan en pecado. Personas que tienen que reportar telefónicamente y un desgaste en la parte humana para que las personas no sean seducidas por el pecado. Pietismo extremo. Y por otro lado, los que no hacen absolutamente nada esperando que Dios actúe. Dos posiciones completamente erradas. El creyente aquí ha sido llamado. El creyente, por un lado, no ha sido llamado a quedarse quieto y no hacer nada por su santificación, pero tampoco ha sido llamado a que en sus fuerzas lo haga. Ha sido llamado a que eche mano del Espíritu Santo y pueda vivir en santidad. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿cómo nos ocupamos? Ya lo hemos visto a través de los medios de gracia, maravillosos medios de gracia. Entonces, mis hermanos, palabras más, palabras menos, el poder del Espíritu Santo, el andar en el poder del Espíritu Santo es creer
y obedecer a la bendita palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Y dice el verso 18, ya cerrando el día de hoy: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué podemos nosotros resumir el día de hoy? El Espíritu Santo es quien nos mantiene en el camino de la santidad y nos lleva hasta el final de esta carrera. Por eso es que un verdadero creyente persevera hasta el final, porque es el Espíritu Santo el que obra en él. Entonces vuelvo y repito, el Espíritu Santo es quien nos mantiene en el camino y nos lleva hasta el final de la carrera de este proceso de santificación. Nos lleva hasta la meta. ¿Por qué? Porque nos capacita, nos da lo que necesitamos para poder vivir en santidad. Pero a pesar de que es el Espíritu el que nos capacita y el Espíritu el que nos mantiene, y a pesar de que Él es el que nos conduce hasta el final de la carrera, somos nosotros los que damos cada paso en ese camino. Entonces el Espíritu Santo actúa, pero también yo actúo. Así como depende 100% mi justificación de Dios, depende 100% mi santificación de Dios. Pero a diferencia de la justificación, en la cual yo no hago absolutamente nada para ser justificado por la fe, en la santificación es 100% por Dios que yo me guardo en santidad, pero mi papel ahí sí es activo. No significa que Dios hace el 50% y yo hago el 50%, no, Dios hace el 100%. Pero yo también tengo que poner de mi parte, tengo que actuar. Eso significa andar por fe. Y es que la fe precisamente es uno de los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos. Creámonosla. Claro que podemos vencer el pecado. ¿Saben por qué? Porque el que lo venció fue Cristo en la cruz del Calvario. Ya no somos esclavos del pecado. No volvamos a estar en condenación otra vez ni en esclavitud. Ya lo leímos. Creamos y obedezcamos a la palabra de Dios. Porque mis hermanos, cuando amamos su palabra, estamos evidenciando que amamos a Dios. Entonces, mis hermanos, palabras más, palabras menos, lo prometido es deuda. Del creyente verdadero brota su obediencia, pero el mismo creyente verdadero debe haber, pero el mismo creyente verdadero debe haber una conciencia de que de forma natural puede haber una oposición a esa obediencia. Mis hermanos, nosotros como creyentes debemos entender que por tener al Espíritu Santo, de nuestro corazón brota el deseo de obedecer. Pero tampoco podemos bajar la guardia e ignorar que porque en nosotros hay un remanente de pecado, también brota un deseo a desobedecer. La única forma de poder vencer en esta batalla, mis hermanos, es andar en el Espíritu, entregarle el control a nuestro Señor. Romanos 8:14 lo dice de manera maravillosa, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Digámoslo al contrario, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Eso no es acaso andar en el Espíritu? ¿Qué significa entonces, mis hermanos, palabras más o palabras menos, la dirección del Espíritu Santo? Significa vivir en santidad. Por esa razón, la definición se las quería dar hasta el final.